El Titanic se hace a la mar en Southampton como emblema del progreso blanco europeo. Una mujer que jamás será nombrada en los libros de historia se embarca con nombre falso. Se llama María Hernández. Es negra, hija de una esclava en Cuba bajo el dominio español, y permanecerá callada durante 70 años sobre lo que sucedió en este barco. Si quieres saber la historia que casi fue olvidada, quédate hasta el final música y suscríbete ahora. María nació en 188 en Matanzas, Música Cuba, 2 años, tras la abolición formal de la esclavitud por el gobierno español en 1886. Su madre, Esperanza, había sido esclava en una plantación de caña de azúcar dominada por colonos españoles. En teoría era libre, pero en la práctica seguía trabajando en los mismos campos, con el mismo patrón, por un salario de miseria y bajo amenaza. Esta forma de libertad vigilada era frecuente en las colonias hispanas. La esclavitud se abolía en el papel, pero la estructura de poder racial seguía intacta, con negros y mulatos encadenados a la tierra y a las deudas. Al crecer allí, María aprendió desde pequeña que el color de piel marcaba el lugar de cada cual. Hijos de españoles iban a la escuela. Niños negros como ella eran mandados a cortar caña o al tanque de lavar ropa. A los 12 años, María ya lavaba, fregaba y cargaba cubos de agua durante más de 10 horas al día para familias blancas de la ciudad, siempre oyendo la misma frase: gracias, música, por ya no ser esclava. A los 15 años empezó a trabajar ocasionalmente en una gran hacienda de un comerciante catalán, don Rodrigo Santamaría. Él todavía trataba a los negros como mano de obra desechable, pero vio algo en María. Ella lo miraba todo, aprendía rápido, recordaba números, nombres. A escondidas y con la puerta cerrada, don Rodrigo le enseñó las primeras letras en español, algo que antes tenían prohibido a los esclavizados y que en la práctica todavía era disuadida para negros y negras, incluso libres. En 1910, Música, los canales comerciales entre Cuba y Europa, abrieron una puerta inesperada para María. La hermana de don Rodrigo, viuda y residente en Southampton, necesitaba una sirvienta de confianza y económica. María intuyó allí no una oportunidad para escalar, sino para escapar de la continuación encubierta de la esclavitud en la sociedad cubana posterior a 1886. Aceptó el trato. A cambio del trabajo doméstico de la española, él obtendría pasaje y un pequeño sueldo en libras. Se embarcó hacia Europa en un barco de carga en 1911. Música, dejando atrás a la madre aún viva en un pequeño cuarto hacinado en una antigua barraca de esclavos. Música, convertida en vivienda para trabajadores. Encubierta, mientras el barco se alejaba de Cuba, Música. María pensó: salgo de la plantación, pero la plantación no sale de mí. La sombra de la esclavitud planeaba sobre cada acción. Sin escuela, en la miseria, sin derechos, con miedo, constante. En Southampton, ya en Inglaterra, estuvo más de un año como sirvienta de doña Catalina, hermana de don Rodrigo. La lógica era diferente, el clima era frío, el idioma incomprensible, pero la jerarquía no. Blanca española gobernando, negra esclava sirviendo. Aún así, la lejanía del sistema colonial caribeño abrió una pequeña música rendija. Los domingos por la tarde, María podía ir sola a la iglesia, ver gente, oír otros acentos, darse cuenta de que el mundo era más grande que la plantación. Música.
Fue en una de esas misas dominicales donde conoció a Thomas Bennett, un joven carpintero irlandés que trabajaba en los astilleros que construían barcos. Él no era rico. También era hijo de explotados, pero blancos, a diferencia de otros, no la despreció. Habló, escuchó su acento, preguntó por Cuba, pero sobre todo no la trató como a una sirvienta, algo que no sentía música desde que era una niña. Con el tiempo, Thomas empezó a hablar de otro viaje, ya no de Cuba a Europa, sino de Europa a América del Norte, de Nueva York, de edificios que llegaban al cielo, de trabajo para carpinteros, de un futuro donde cualquiera podía comenzar de nuevo. Pero María sabía que esa promesa nunca se extendía a los negros. Su abolición en Cuba lo había probado. Pero un plan se formó. Thomas encontró trabajo en una obra en Nueva York y compró un pasaje de tercera clase en el barco más barato. Hablado de la época, el RMS Titanic. Para que María pudiera ir, tendrían que eludir tanto la burocracia como el legado racial de 100 años de esclavitud española y las leyes raciales no escritas que se estaban arraigando en Estados Unidos. La solución fue brutal, pero efectiva. María viajaría con nombre falso, María Sánchez, como sirvienta española de una familia inexistente. Sobre el papel, no sería una mujer negra caribeña que escapó de la esclavitud. Música. Sería solo una, educada europea, más cruce del Atlántico. El 10 de abril de 1912 abordó la rampa del Titanic como si cruzara una frontera. Atrás siglos de esclavitud española y su continuación enmascarada. Adelante, un país que juraba libertad, pero erigía nuevas formas de segregación. Sin saberlo, se convertía en la única mujer negra en aquel monstruo de acero y la más invisible de todos. Los primeros días en el Titanic revelaron a María que incluso en el barco de los sueños la razón de él. La esclavitud y la jerarquía musical racial solo habían cambiado de ropa. La distinción entre primera, segunda y tercera clase no era solo una cuestión económica. Era un recordatorio de quién importaba y quién no. En primera clase desfilaban herederos, industriales, familias acostumbradas a que los sirvientes les sirvieran el té y les llevaran las maletas. Para muchos de ellos, la fortuna familiar provenía, directa o indirectamente, de imperios coloniales que durante siglos explotaron el trabajo. Esclavo en tierras musical hispanas y otras colonias. Los salones lujosos del Titanic fueron en parte pagados por ese pasado. En tercera clase, donde viajaba María, la historia era diferente, pero el patrón se repetía. Campesinos irlandeses huyendo del hambre, italianos huyendo de la pobreza, sirios y libaneses huyendo de imperios en colapso. Eran explotados, endeudados, obligados a servicios, guerra, toda clase de servidumbres que de lejos recordaban la esclavitud de la antigüedad. Población negra. La diferencia es que para ellos, música, la blancura todavía podía abrir puertas en algún lugar. Para María, el color de piel era una pared. En los corredores estrechos de tercera clase, ella sentía las miradas. Algunas solo eran curiosas. Música, otras francamente hostiles. Una madre inglesa alejó a su hijo cuando María se acercó demasiado. Una chica sueca la miró como si fuera una cosa rara. Nadie tenía que decirlo para que ella lo supiera. Esta era la parte en la. Barco no fue diseñada para ti. Ella ayudaba a otras inmigrantes, italianas, música escandinavas, árabes, en cosas sencillas, cargar niños, cargar cubos de agua,
tranquilizar bebés, y aunque hablaban idiomas distintos, algo compartían. Todas provenían de realidades donde el esfuerzo de mujeres pobres sustentaba el ocio de otras música. Por la noche, mientras estaba acurrucado con Thomas en la popa, hablaba del nuevo mundo como de una ruptura. María escuchaba, pero llevaba otra historia tatuada en la piel. Bien sabía yo que los sistemas de opresión no se quedan en una nave. En Cuba, la esclavitud se abolió en el papel, pero siguió existiendo en la práctica a través de la deuda, la violencia y el racismo cotidiano. ¿Por qué habría de ser diferente en Estados Unidos? Una de las noches tranquilas de navegación, apoyada en la barandilla fría, contempló el mar oscuro y pensó en el viaje de regreso siglos atrás. Barcos negreros surcando el Atlántico, desde África hasta las plantaciones de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo. Ahora ella recorría el camino inverso, una nieta de esclavos viajando del Caribe a una América que había participado en el mismo música sistema, solo que bajo otras banderas. Esa conciencia hacía que el viaje tuviera otro peso. Para muchos de allí el Titanic era solo transporte. Para María era una delgada línea entre repetir el destino de la madre, atrapada para siempre en un ciclo de trabajo extenuante, o intentar romperlo en un país que podría rechazarla de la misma manera. El domingo 14 de abril, una misa improvisada de tercera clase atrajo a fieles de todas las naciones. Todos rezaban a su manera, pero todos pedían música lo mismo, una vida más fácil. María rezó por el alma de su madre, por las negras que murieron sin ver el mar y por lo que no se atrevía a llamar futuro, solo una posibilidad. Al anochecer, cuando el aire se volvió inusitadamente frío, la separación de clases y razas se hizo más evidente que nunca. Los de primera cenando con música, los de segunda, tratando de conservar la dignidad en sus rústicos salones, y en los de tercera como María, apiñados en corredores que evocaban por escala los camarotes de un barco. Ella no lo sabía, pero esa noche todos, ricos, pobres, negros, blancos, estarían ante el mismo mar. La diferencia, como siempre, no sería quién caería al agua, sino quién, música, tendría el bote. Y para una negra, ni siquiera con nombre falso, música, ni registro, descendiente de esclavos, esa diferencia sería una sentencia. Durante los primeros 30 minutos tras el impacto, el Titanic permaneció extrañamente tranquilo, demasiado tranquilo. María y Thomas volvieron a sus camarotes, confundidos, pero no preocupados. El barco aún estaba iluminado, las máquinas aún funcionaban. La mayoría de los pasajeros estaban dormidos. En el camarote de María, las 4 mujeres con quienes lo compartía apenas despertaron. Una de las italianas balbuceó algo y volvió a dormirse, María. Se sentó en su litera sin poder quitarse el abrigo. Algo andaba mal. Lo sentía en los huesos. A las 12:05 de la madrugada, el capitán Edward Smith dio la orden que sellaría el destino de 100 almas. Preparad los botes salvavidas. Pero la orden no llegó enseguida a tercera clase. Los pasillos de los niveles inferiores permanecieron en silencio. Las puertas de la tercera clase estaban cerradas con llave, una medida de control migratorio de acuerdo con la ley estadounidense. Música. María oyó pasos sobre su cabeza, voces en inglés que no entendía. A las 12:25 de la mañana, un hombre bajó gritando en inglés. Todos. Música, a cubierta con salvavidas. Las mujeres en el camarote se despertaron confusas.
La sueca se puso a llorar. María reaccionó por música instinto. Se puso su abrigo más pesado, metió su diario en el bolsillo interior y ayudó a las otras mujeres a localizar los chalecos salvavidas que estaban apilados debajo de las literas. Música. Eran de corcho, macizas y tiesas. María se abrochó el suyo sobre el abrigo. En cubierta de tercera, el desorden se desataba. Familias enteras intentaban subir las escaleras música con valijas y chicos en brazos, pero las escaleras que unían tercera clase con las cubiertas superiores eran angostas y laberínticas. Muchas acababan en puertas cerradas con llave. María halló a los Assad en un pasillo. Los 3 niños lloraban. El señor Assad pateó una puerta de metal, que no cedía. ¡Socorro! ¡Grita en árabe!, gritaba. María se sumó a él golpeando con los 2 puños. Finalmente, un marinero, música, abrió desde adentro, pero solo dejó pasar a las mujeres y los niños. El señor Assad fue empujado hacia atrás. Música. La señora Assad abrazó a María mientras subían escaleras interminables. Los niños se deslizaban por los escalones mojados. El barco se ladeaba, era discreto, casi imperceptible, pero María lo notaba. La proa se hundía. ¿Cuándo? Alcanzaron la cubierta de botes a las 12:45 de la madrugada, y María supo la magnitud música del desastre. El Titanic, el barco de los sueños, se hundía en el Atlántico Norte. La temperatura del aire era de menos 2 grados Celsius. Las estrellas centelleaban frías sobre el mar negro como petróleo. Pero lo que más horrorizó a María no fue el hundimiento. Los botes salvavidas se estaban llenando en un orden cruel de clase y raza. Música. Los pasajeros de primera clase, las mujeres, con abrigos de piel, hombres en trajes música, eran llevados directamente a los botes. Los de segunda esperaban en fila. Música. Los de tercera se agolpaban al fondo, retenidos por marineros que cerraban el paso. Y entre los terceros, en música, María era la única mujer negra. Los viajeros blancos que la rodeaban la observaban con sospecha incluso en la catástrofe. Una mujer inglesa alejó a su hija cuando María se acercó a una barca. Thomas surgió entre la multitud. Su cara estaba blanca. María, súbete ahora a un musicabote. Ella negó con la cabeza. No, sin ti. Thomas la agarró por los hombros. Mira, solo están subiendo mujeres y niños. Yo no puedo, pero tú tienes que intentarlo. María miró los botes salvavidas. Había 20 en total, con capacidad para 1,178 personas. Música. A bordo iban 2,224. Los cálculos eran sencillos y mortales. Más de 1,000 personas morirían esa noche. Suscríbete para saber si María logra sobrevivir a la noche imposible. El oficial Charles Lick Toyer, comandante de los botes de babor, gritaba en inglés: «Música, solo mujeres y niños, los hombres atrás». Pero su interpretación era rigurosa. Ni siquiera dejaba que montaran niños varones mayores de 13 años. María se aproximó al bote 14 con la señora Assad, música, y sus hijos. Un marinero la detuvo. Papeles. María enseñó sus papeles falsos. El hombre la inspeccionó con una linterna. ¿Sirvienta de quién? María no entendió la pregunta en inglés. Se quedó callada. Música. El tripulante hizo un gesto despectivo. Atrás, solamente pasajeros con boleto completo. La señora Assad se quejó en árabe, señalando a María. Otro oficial intervino, confundido.
En el caos, el bote 14 se bajó medio vacío con solo 40 personas de una capacidad de 65. Era el mismo patrón que se repetiría toda la noche. Botes que descendían a medias vacíos mientras cientos de personas permanecían encerradas en cubierta. No por falta de espacio, sino por la incompetencia, clasismo, música y racismo de los que elegían quién vivía y quién moría. María buscó a Bridget O'Connor entre la multitud. La halló en el bote número 16, ya descendiendo hacia el agua. Brid gritó su nombre, extendiendo su mano, pero era demasiado tarde. Música. El bote se alejó por los cables mientras las mujeres lloraban en su interior. A la 1:20 de la madrugada, el Titanic tenía sumergida su proa por completo. Música. El agua había llegado a la cubierta B. La orquesta seguía tocando vals en la cubierta de primera clase. Un esfuerzo surrealista por mantener la normalidad. Thomas arrastró a María hasta el bote número 10. «Por favor», rogó en inglés a un oficial. «Es mi esposa». El policía miró a Thomas, luego a María, y captó la imagen de inmediato. Hombre blanco, mujer negra. Su rostro se tensó. No hay sitio. Mintió con el bote a 20 plazas vacías. Algo se rompió dentro de María. No miedo, furia. Una furia reprimida durante 24 años de humillación, explotación, invisibilización. En el Atlántico Norte, música, mientras el mayor barco del mundo se hundía, permanecía invisible. Tomó la mano de Thomas. «Entonces moriremos juntos», le dijo en español. Thomas no entendió las palabras, pero captó el sentido. Asintió, subieron a popa, donde cientos de pasajeros de tercera clase rezaban en docenas de idiomas. El agua se elevaba, el barco crujía en un lamento de metal, y María Hernández le preparó para morir en el mar, tan lejos de Cuba que nunca encontrarían su cadáver. Pero el destino tenía otros planes y la noche aún no había terminado. A la 1:40 de la madrugada, el Titanic se inclinó 10 grados hacia proa. Los pasajeros de popa sentían que el suelo se levantaba bajo sus pies. Música. El terror contenido durante más de una hora se liberó en gritos colectivos de horror. María y Thomas se sujetaban a la barandilla de la cubierta C, a estribor. A su alrededor, pasajeros de tercera gritaban en música, italiano, polaco, árabe, sueco. Padres llevaban a sus hijos sobre los hombros. Los ancianos rezaban el rosario. Música. Los jóvenes saltaban por encima de la barandilla. Preferían arrojarse al agua antes que esperar al final. Música. Thomas había encontrado 2 chalecos salvavidas más. Los amarró sobre los que ya llevaban, a modo de corcho. «Si caemos al agua», aclaró Música, «el corcho nos sostendrá a flote hasta que llegue el rescate». María no se atrevió a revelarle lo que ambos conocían. En agua, a menos 2 grados Celsius, una persona muere en 15 minutos. Los últimos botes salvavidas estaban siendo arriados. El bote número 4 bajó con 40 mujeres, música, de primera clase, algunas enjolladas y abrigadas en bisón. El bote número 2 descendió con solo 17 personas de una capacidad de 40. Los guardias habían perdido el control. Eastminster. El protocolo se había roto. En cubierta de primera clase, el coronel John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo, preguntó si podía llevar a su esposa embarazada en un bote. El oficial Lick Twyre se negó.
Solo mujeres y niños. Música, repitió mecánicamente. Astor asintió, besó a su esposa y se dirigió a su muerte con dignidad. Mientras tanto, en tercera clase, los hombres rogaban a la tripulación que les diera un puesto en los botes a cambio de todo su dinero. Algunos de los marineros tomaban dinero, otros disparaban sus pistolas al aire para intimidar a la multitud. Música. María vio a un oficial disparar 3 veces al cielo. La multitud música retrocedió un poco. Luego volvió a avanzar. A las 2:05 de la mañana se bajó el último bote salvavidas regular, el D, con 44 personas. Todavía quedaban 2 botes plegables de lona, el C y el A, pero estaban parcialmente inalcanzables bajo otros botes en cubierta. En el barco quedaban más de 15 personas. No más rescates. El Titanic llevaba menos de 20 minutos música de vida. Thomas miró a María con una intensidad que nunca olvidaría. Tenemos una oportunidad, dijo. Los botes plegables. Si llegamos cuando estén en el agua, podemos nadar hasta ellos. María lo miró con incredulidad. ¿Nadar en ese hielo? Thomas no respondió. Simplemente la agarró de la mano y corrió hacia proa contra la marea de gente que huía hacia popa. Era una locura. El agua, música, ya lamía las cubiertas inferiores de proa, pero era su única oportunidad. Se acercaron a babor, cubierta A, donde el bote plegable B había sido arrojado por la borda durante los intentos de liberarlo. Flotaba boca abajo al lado del casco. Sobre él, una docena de hombres trepaban resbalando en la lona empapada. El bote plegable había sido parcialmente liberado, pero estaba inundado, flotando semisumergido con agua hasta los tobillos. Unas 20 personas se aferraban a sus lados, medio dentro, medio fuera, temblando. Música, dijo Thomas. Cuando el barco se hunda, saltaremos y nadaremos hasta el bote A. María sintió que sus piernas se debilitaban, de plomo. Sumergirse en el agua helada era una locura, un suicidio, pero mirar hacia popa era peor. El barco se rompía por dentro con ruidos de cristales, música, rotos y metal desgarrado. Las chimeneas se estremecieron, las música, luces parpadearon y más de 1000 personas se agolparon en la popa elevada, aferrándose a lo que fuera mientras el barco se hundía verticalmente. María cerró los ojos, se imaginó a su madre, Esperanza, en los campos de caña bajo el sol cubano. Pensó música en todas las mujeres negras esclavizadas que habían sobrevivido a atrocidades inimaginables. Si ellas habían sobrevivido, ella también podía. Lo haré, susurró. A las 2:15 de la madrugada, las luces del Titanic se apagaron para siempre. El barco estaba oscuro, excepto por las estrellas. El silencio se rompió con un rugido monstruoso. La primera chimenea se desprendió y cayó al agua, aplastando a decenas de personas que nadaban cerca. Etiqueta a alguien que necesite escuchar esta historia. María y Thomas se abrazaron por última vez. En la otra vida, dijo Thomas, nadie nos separará por el color de piel. María no respondió, solo grabó su rostro en su memoria. A las 2:18 de la mañana, el Titanic se inclinó 45 grados. La popa se levantó por completo fuera del agua, con cientos de personas aferradas a barandillas, ventanas, a cualquier cosa. Algunos saltaron desde 30 metros. Otros se mantuvieron hasta el final. María y Thomas se precipitaron hasta el final de la cubierta A, ahora casi horizontal. Saltaron por la borda en el momento en que el barco se hundía.
Música fin. El contacto con el agua fue como una descarga eléctrica a través de cada célula, música de su cuerpo. El frío no era solo frío, era dolor, fuego helado en los pulmones. María tosió agua salada. Sus músculos se tensaron. Thomas nadó adelante, arrastrándola. No te rindas, el bote está ahí. Pero el bote plegable estaba a 50 musicámetros en agua a menos 2 grados Celsius. Con la ropa empapada era una distancia imposible. Detrás de ellos el Titanic lanzó su último lamento. Música. La popa se alzó perpendicular al mar como un dedo acusador hacia Dios. Por 30 segundos imposibles se quedó así. Música, bañado solo por las estrellas con cientos de personas cayendo como hojas. A las 2:20 de la madrugada, música, el RMS Titanic se hundió por completo. El barco hundido se hundió a 3.800 metros de profundidad música, con 1.517 almas a bordo. El sonido que siguió perseguiría a María por el resto de su vida. Los gritos de 1.000 personas ahogándose en el agua helada. Un coro de agonía que resonó en el mar durante 20 minutos. María nadaba sin sentir sus brazos. Thomas la jalaba, pero sus pasos se arrastraban. El frío los estaba matando. Y entonces, de repente, música. Una mano salió del bote plegable a algo que los arrastraba. María fue arrastrada sobre el borde de lona, cayendo en agua helada hasta las rodillas. Thomas se desplomó a su lado. Estaban vivos. Por ahora, pero la noche más larga apenas comenzaba. Música. El bote plegable no era un refugio, era una tumba flotante. Con capacidad para 47 personas, había unas 25 de pie o de rodillas en agua helada hasta las rodillas, porque el bote nunca se desplegó por completo y sus costados de lona permanecían plegados. María se estremeció. La hipotermia se extendía. A su lado, música. Thomas trataba de bombear agua con sus manos ahuecadas. Un intento inútil. No había remos, no había ni mantas ni víveres, solo agua, frío y oscuridad. Los gritos en el mar comenzaron a apagarse. Música, no porque llegara la ayuda, sino porque la gente moría. El silencio que se produjo a continuación fue peor que los gritos. María nunca olvidaría el silencio. Nada vivo en el Atlántico Música Norte. En el bote había gente de todas las clases. 2 damas de primera clase en vestidos de noche empapados, 5 tripulantes, un fogonero cubierto de hollín, varios pasajeros de tercera clase. Y María, la única negra, invisible incluso en la tragedia. La primera hora nadie habló. El calcetín era total. Algunos rezaban en silencio. Otros miraban fijamente el vacío donde había estado el Titanic. Una mujer de clase, la señora Rosa Abbott, sollozó. Había perdido a sus 2 hijos en el naufragio. A las 3:30 de la madrugada, un hombre empezó a delirar por hipotermia. Hablaba en noruego como si estuviera en su granja. 2 miembros de la tripulación trataron de apaciguarlo, pero el hombre se puso, sacudiendo violentamente el bote. Finalmente se desmayó. Nadie comprobó si aún respiraba. María se acurrucó contra Thomas, compartiendo calor corporal. Era todo lo que podían hacer. Sus ropas empapadas eran bloques de hielo. Los chalecos salvavidas de corcho estaban empapados, pesados e inútiles. «Cuéntame de Cuba», susurró Thomas, su voz temblando. «Distráeme música del frío». María abrió la boca, pero sus labios estaban entumecidos. «Matanzas, sol,
Azúcar. Susurró trozos, inconexas. Thomas sonrió levemente. Suena acogedor. A las 4 de la mañana, otro pasajero falleció. Era uno de los stalkers, un muchacho de Liverpool. Simplemente dejó de temblar y se quedó quieto, sus ojos abiertos a las estrellas. Los demás pasajeros lo observaron en silencio. Música. No había manera de sacarlo del bote. Su cuerpo se quedó de pie en el agua helada, sostenido por la multitud. Los demás botes salvavidas estaban en el agua, algunos a cientos de metros de distancia. En el bote número 14. El oficial Harold Loeb había reunido varios botes y los había atado, pero el bote plegable A estaba demasiado lejos, perdido en la noche. María miró el bote volcado B, en el que una docena de hombres, música, se mantenían de pie sobre el casco invertido para no desequilibrar el música bote. Entre ellos se encontraba el oficial Charles Lick Toyer, que había negado el acceso a los botes a tantos pasajeros de tercera clase. Ahora él peleaba por su vida. La ironía no lee. Se le escapó a María. En el agua todos eran iguales. El frío no entendía de clases ni de colores. La muerte no hacía distinción entre el oficial inglés y la mujer cubana. A las 5 de la mañana el cielo empezó a clarear. Un amanecer helado se alzó sobre el Atlántico, mostrando un paisaje apocalíptico. Cientos de icebergs rodeaban los botes supervivientes música, como indiferentes gigantes blancos. El agua estaba llena de escombros, maletas, música, muebles, cadáveres. María contó 7 cuerpos flotando cerca del bote plegable A. Todos llevaban chalecos salvavidas. Habían muerto por hipotermia, no por ahogamiento. Sus caras estaban congeladas en sorpresa o tranquilidad. Una de las víctimas era una joven de vestido rojo. María desvió la mirada. «¿Dónde está el rescate?», dijo alguien en inglés. Nadie respondió. El Titanic había lanzado señales de auxilio antes de hundirse, pero nadie sabía si alguien las había captado, ni cuánto tardaría el rescate. «Dejad vuestra. Comenta si esta música en historia te está resonando». A las 6 de la mañana ya habían muerto 3 personas más en el bote plegable por hipotermia, entre ellas música, una de las mujeres de primera clase. En el bote ahora flotaban 5 cadáveres de pie en el agua porque nadie tenía fuerzas para moverlos. Thomas se había quedado callado. Sus labios estaban azules. María lo sacudió. «No te duermas. Mírame. Quédate despierto». Thomas abrió los ojos. «Tengo sueño», dijo en voz baja. Música. María sabía lo que eso significaba. La etapa final de la hipotermia. El cuerpo se rinde, la mente se apaga. Le dio una bofetada. «No, no me dejarás sola». Thomas parpadeó ante la repentina violencia, pero funcionó. Se despertó un poco mirándola, y luego, a las 6:30 de la mañana, alguien gritó un barco. A lo lejos, entre los icebergs, una figura se alzó. El RMS Carpathia era un transatlántico de la línea Cunard que había navegado a toda velocidad durante 3 horas y media tras recibir música, las señales de auxilio del Titanic. Los que iban en el bote plegable trataron de gritar, pero sus voces eran susurros. Agitaron sus brazos débilmente. El Carpathia se acercaba lentamente, recogiendo primero los botes más cercanos. María se echó a llorar. No de alegría, sino de agotado alivio. Habían sobrevivido contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, habían sobrevivido.
Pero cuando el Carpathia llegó finalmente al bote plegable a las 8:30 de la mañana, solo 12 de los 25 originales estaban todavía vivos. Los otros habían muerto en las 6 horas que estuvieron en el agua helada. Entre los supervivientes se encontraban María Hernández y Thomas Bennett, ambos inconscientes, ambos al borde de la muerte, pero vivos. Los marineros del Carpathia lo izaron con cuerdas. María no podía caminar. Sus piernas no reaccionaban. La arrojó como un saco en la cubierta. Alguien le colocó una manta sobre los hombros. Lo último que vio antes de desmayarse fue a Thomas siendo arrastrado en otra dirección. Quiso llamarlo, pero no pudo. Sonido. Y entonces, la música oscuridad. María despertó 18 horas después en una litera improvisada en el comedor del RMS Carpathia. Su cuerpo dolía. Cada músculo, cada articulación, cada centímetro de su piel clamaba en agonía. La hipotermia había hecho estragos en sus extremidades. Tenía congelados los dedos de los pies y 3 de la mano izquierda. El Carpathia era ahora un hospital flotante. De las 2.224 personas a bordo del Titanic, solo 712 habían sobrevivido. El barco estaba repleto música de viudas, huérfanos, heridos en shock. Los gritos de dolor y llanto resonaban por los pasillos. María trató de sentarse, pero una enfermera voluntaria, una pasajera del Carpathia, la empujó suavemente hacia atrás. «Quédate quieta», le dijo en música inglés. María no entendió las palabras, pero captó el tono. «Tomás», susurró María. «Thomas Bennett». La enfermera negó con la cabeza confundida. María intentó levantarse de nuevo. Tenía que encontrarlo. Esta vez la enfermera llamó a un médico. Música. El doctor Frank M., médico del Carpathia, que había estado en servicio durante 20 horas, revisó a María. Habló en inglés, despacio, nombre, apellido. María no respondió, no por falta de entendimiento, sino por temor. ¿Cómo llamar? María Hernández, María Sánchez. ¿Quién era ella ahora? Finalmente, dijo en voz baja María Sánchez, Cuba. El médico, música, apuntó en su libreta. No preguntó nada más. Había demasiados heridos graves. María buscó por 2 días. Thomas among the survivors. El Carpathia se dirigía a Nueva York, su destino original. Ahora, con música, los supervivientes del Titanic a bordo. Los sobrevivientes vagaban por las cubiertas como fantasmas, buscando caras familiares, preguntando por parientes. María halló a la señora Assad con 2 de sus 3 hijos. El niño de 4 años había muerto ahogado. El señor Assad nunca salió de tercera clase. Al llegar María, la señora Assad la abrazó llorando en su hombro. No hacía falta hablar, compartir el dolor. También localizó a Bridget O'Connor, una superviviente del bote música número 16. Bridget era irreconocible. Su cara, antes alegre, ahora era una máscara de shock. «Vi 30 personas ahogarse», susurró. «Los vi hundirse, y no hicimos nada. Teníamos sitio música en el bote, pero el oficial no nos dejó volver por miedo a que los desesperados nos lo volcaran. Música. Esa era la cruda realidad. Muchos botes salvavidas habían salido medio vacíos y se negaron a volver por más gente, incluso cuando oían los gritos. El miedo, el clasismo y la cobardía habían matado tanto como el frío. Pero Thomas no estaba allí.
María fue preguntando a cada superviviente por su apariencia, su acento irlandés, su trabajo. Nadie se acordaba de él. Finalmente, un miembro del Carpathia la condujo a una lista escrita a mano de sobrevivientes. El nombre de Thomas Bennett no aparecía en ella. María exigió otra lista. El tripulante vaciló. Luego la llevó a una pequeña oficina, donde el oficial Charles L. Toyer, música superviviente del bote B volcado, recogía nombres de muertos, música confirmados o sospechosos. Bennett, Thomas, carpintero, irlandés, tercera clase. El oficial lo halló. Música, no rescatado, presunto muerto. María no lloró. El llanto exigía energía que no poseía. Asintió y abandonó el despacho. Se dirigió a la popa del Carpathia y contempló el Atlántico donde ahora reposaba Tomás a 3.800 metros de profundidad. Había sobrevivido para nada. El hombre que la amó sin mirar su color, que apostó por un futuro, se había ahogado en el agua helada y ella seguía viva, sin futuro, sin familia, sin papeles. La noche del 18 de abril de 1912, el Carpathia atracó en el muelle 54 de Nueva York bajo la lluvia. Más de 40.000 personas recorrían las calles en busca de familiares, ofreciendo ayuda, gritando preguntas. María bajó con el resto de los supervivientes de tercera clase. No llevaba maleta, no llevaba dinero, solo. Llevaba su ropa seca prestada por el Carpathia, su diario empapado pero legible, y música, un vacío que nunca podría llenar. Si te está gustando esta historia, suscríbete para saber el resto de Música Subida. Los sobrevivientes de primera clase fueron recibidos por familiares, abogados, periodistas. Los de segunda fueron enjuiciados por tribunales, música de inmigración. Los de tercera clase, sobre todo si no tenían papeles, fueron llevados a un centro de detención provisional en Ace. Isla. María fue separada de Bridget y la señora Assad. Un agente de inmigración revisó sus documentos. María Sánchez, música criada, de Cuba vía Southampton. Arrugó la frente. Patrón en Estados Unidos. María no entendió la pregunta. Música. El oficial la etiquetó como detención pendiente. Estuvo 3 días en Ace Island, música, en una habitación con otras 40 mujeres inmigrantes. Algunas eran sobrevivientes del Titanic, otras simplemente habían llegado en otros barcos. Todas esperaban música que autoridades definieran su destino, ingreso a Estados Unidos o deportación. María no comía, no hablaba, se sentaba junto a una ventana, contemplando la Estatua de la Libertad a la distancia, un símbolo hueco de falsas promesas. El cuarto día, una trabajadora social llamada Ellen Breckenridge la entrevistó. Música. Helen hablaba un español elemental. Era delegada de la Cruz Roja. Ayudaba a los sobrevivientes del Titanic que se habían quedado sin dinero. ¿Tiene familiares en Estados Unidos?, preguntó Helen. María negó con la cabeza. Cabeza, en Cuba. María vaciló. Luego negó con la cabeza. Su madre debió de haber fallecido. No tenía hermanos. Volver a Cuba era volver a la esclavitud silenciosa. Helen se quedó mirándola. Man temática. El gobierno está siendo indulgente con los supervivientes del Titanic. Puedo conseguirte acceso temporal, pero vas a necesitar trabajo y vivienda. María asintió sin entender. 2 días después, el 23 de abril de 1912,
música. María Hernández, alias María Sánchez, fue oficialmente aceptada en los estados. Juntos como refugiada, música, por naufragio, le dieron 25 pesos de un fondo de caridad para sobrevivientes del Titanic y una dirección de una casa de mujeres inmigrantes en el Música o Erie Side de Manhattan. Se desembarcó del ferry en Battery Park. Nueva York se abría ante ella. Ruidoso, sucio, sofocante, edificios más altos que nada en Cuba, carros eléctricos, vendedores ambulantes, miles de caras de todos los colores. Pero María no tuvo esperanza. Estaba entumecido. Había sobrevivido al Titanic solo para llegar a una ciudad que no la amaba, con un nombre falso, sin amor, sin propósito. Esa noche, en la Música Casa de Inmigrantes, un edificio en ruinas con 12 camas compartidas, María anotó en su diario: música. Hoy empecé mi verdadera vida, la que Thomas nunca verá. No sé si es libertad o condena, solo sé que su recuerdo es lo único que me mantiene respirando. Música. Cerró el diario y lo ocultó al fondo de su maleta prestada. No, reabriría por 70 años. El silencio había comenzado. María Hernández pasó los siguientes 70 años como un fantasma. No en el sentido musical sobrenatural, sino en el social. Una mujer negra inmigrante y sin contactos en los márgenes de la sociedad estadounidense invisible para la historia. Empezó como lavandera en el Lower East Side. Música, 12 horas al día, metiendo ropa en agua hirviendo. Sus manos, aún marcadas por la congelación música del Titanic, rompiéndose con el jabón cáustico. Le pagaban 3 pesos a la semana. Compartía celdas con otras 6 reclusas, 2 italianas, una, música polaca, 2 puertorriqueñas, una dominicana. En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, consiguió un empleo mejor remunerado en una fábrica textil Música de Brooklyn, coser uniformes militares 10 horas al día. El sonido de las máquinas de coser era ensordecedor, pero a María le gustaba. El sonido ahogaba la memoria. Nunca hablaba del Titanic. Cuando otras mujeres, inmigrantes, contaban historias de viajes por el mar, María estaba callada. Cuando en 1917 se anunció que el Carpathia se había hundido tras ser torpedeado en tiempos de guerra, María sintió una punzada de dolor, pero no dijo nada. En 1923 se casó con Roberto Méndez, un obrero de la construcción panameño 15 años mayor que ella. No fue un matrimonio de amor, fue un matrimonio de conveniencia y soledad compartida. Roberto era un alcohólico, un vago, pero le dio a María algo que necesitaba, un apellido legal y papeles de residente permanente. María Sánchez de Méndez. Música. Tuvieron 2 hijos, Carmen, 1924, y Miguel, 1927. María era una madre fría, proveedora, alimentadora, protectora, pero no era cariñosa. Sus hijos crecieron preguntándose por qué su madre estaba tan distante, incluso cuando estaba presente. Roberto falleció en 1945, aplastado por un andamio que se derrumbó en una obra en construcción en Queens. María no lloró en el funeral. Los vecinos, música, la consideraron una mujer fría. Lo que no sabían era que María se había quedado sin lágrimas en 1912. En los años 50 y 60, mientras el movimiento por los derechos civiles revolucionaba América, María miraba desde fuera. Miraba las marchas, música, los linchamientos, las manifestaciones.
Admiraba a los jóvenes activistas, pero no actuaba. Su método de supervivencia siempre había sido la invisibilidad. Sus hijos crecieron, se casaron, tuvieron sus propios hijos. Carmen se transformó en enfermera, Miguel en mecánico. Ambos se mudaron a Los Ángeles en la década de 1970 en busca de mejores oportunidades. Lo visitaban una vez al año, más por obligación que por cariño. María vivía sola en un pequeño apartamento en el Bronx. Trabajó hasta los 78 años como limpiadora en una música escuela primaria. Cuando se jubiló en 1966, cobraba una pensión miserable de seguridad social, 87 pesos al mes. Nadie sabía que era una sobreviviente del Titanic. En los registros civiles, María Sánchez parecía un superviviente sin mapa. Los historiadores del Titanic a veces incluso buscaban sobrevivientes para entrevistarlos, especialmente en los aniversarios del hundimiento en 1962, 50 años, y 1972, 60 años. Pero María nunca respondió. Se hacía llamar Méndez, su nombre de casada. Nada la relacionaba con María Sánchez. ¿Por qué se quedó callado música tanto tiempo? Ella misma lo contaría décadas después. ¿Quién lo hubiera pensado? Una negra cubana diciendo que sobrevivió música al Titanic. Los periodistas blancos habrían pensado que mentía para sacar dinero de la caridad. Los historiadores blancos no me habrían considerado digno de mención. Incluso mi propia música comunidad podría haberme mirado con sospecha. Era más seguro estar invisible. En 1980, a los 92 años, María vivía en un asilo de ancianos del Bronx, Saint-Jérôme-el-Derque. Sus nietos la visitaban. Su nieta, Patricia, estudiante de historia de Columbia University, se dio cuenta. Algo raro. Su abuela tenía cicatrices de congelación en los dedos, extrañas para alguien que había pasado toda su vida en climas cálidos. Abuela, música, ¿cómo te hiciste estas cicatrices?, preguntó Patricia. Un domingo de marzo. María miró sus manos deformadas. Música. Sus 3 dedos que nunca recuperaron su total movilidad desde 1912. Por primera vez, en 68 años, pensó en hablar. Hace tiempo, respondió música vagamente. Pero Patricia se mantuvo firme. Era insistente. Igual que María había sido de joven. Fue en Cuba, en el viaje a América. Algo dentro de María se rompió. Tenía 92 años. Sus hijos la visitaban poco. Pronto estaría muerto y, música, su historia se perdería en el tiempo. Thomas sería borrado de la memoria humana. Las 1517 víctimas de aquella noche serían un poco más olvidadas. En el Titanic, susurró. A Patricia parpadeó, confundida. El barco hundido. Abuela, música. Eso fue en 1912. Tú deberías haber tenido 24 años. María asintió lentamente. Patricia sacó una libreta con manos temblorosas. Abuela, ¿me estás diciendo que sobreviviste al música hundimiento del Titanic? Sobreviví, confirmó María. Pero no viví. Solo seguí respirando. Durante las semanas siguientes, Música Patricia fue a ver a su abuela 3 veces por semana grabando su historia en cintas de cassette. María habló despacio, desenterrando recuerdos que había enterrado durante décadas. El color del agua, los gritos, la cara de Thomas antes de morir. Patricia llamó a la Titanic Historical Society, una sociedad dedicada a la memoria del desastre. Al principio dudaron. No había ninguna María Méndez en la lista de supervivientes.
Pero cuando Patricia dio el nombre falso de María Sánchez, los investigadores hicieron la conexión. Sí, una M. Sánchez. Sirvienta aparecía en listados de supervivientes rescatados por el Carpathia, pero sin rastro posterior. Era ella, en abril de 1982, 70 años después de hundimiento. María Hernández, ahora de 94 años, dio su primera entrevista. Un periodista del New York Times la entrevistó en el asilo. El artículo salió el 15 de abril de 1982. La última sobreviviente invisible, mujer negra, rompe 70 años de silencio del Titanic. La canción, música, fue un éxito. Durante décadas, los historiadores del Titanic habían narrado principalmente las historias de pasajeros blancos, en particular de primera clase. La canción folclórica musical del Titanic trataba sobre millonarios, aristócratas y el romance del barco hundible. Pero María arrojó la verdad incómoda. El Titanic fue también una historia musical de racismo, clasismo y discriminación mortal. Los pasajeros de tercera clase, sobre todo si eran negros, música, fueron bloqueados en los botes salvavidas. No morí esa noche, le dijo María al periodista, pero tampoco sobreviví. He sido un fantasma durante 70 años, un fantasma en un país que nunca me quiso música. El artículo del Times se reimprimió en decenas de periódicos. María recibió cientos de cartas de lectores, muchas de negros que le agradecían por decir la verdad. Algunos historiadores del Titanic la censuraron, poniendo en duda datos de música su relato que no encajaban con la versión oficial, pero Patricia había verificado música cada dato con documentos de la época. María Hernández falleció el 3 de noviembre de 1982. A los 94 años, música, en la misma casa, de viejos del Bronx. Su funeral fue pequeño. Sus 2 hijos, 5 nietos y un miembro de la Titanic Musica Historical Society, que trajo una corona con la inscripción en memoria de Thomas Bennettles del Titanic. Música. Fue enterrada en el cementerio Woodlawn en el Bronx. En su lápida se lee, María Hernández 1888 a 1982, sobreviviente del RMS Titanic. Música, finalmente libre. La historia de María no terminó con su muerte. En 1985, 3 años después de su muerte, el aventurero Robert Bayard halló los restos del Titanic en el fondo del Atlántico Norte a 3.800 metros de profundidad. Las imágenes del barco partido por la mitad, oxidado y lleno de escombros, música, impactaron al mundo. Entre las cosas que trajeron de vuelta en expediciones posteriores estaba el bote salvavidas plegable en el que había sobrevivido María. Los investigadores corroboraron su testimonio. El bote había estado parcialmente sumergido durante el rescate música, y los archivos del Carpathia registraron que se dejaron varios cuerpos en él, bote y arrojados al mar. El hallazgo reavivó el interés por las narraciones perdidas del Titanic. Patricia Méndez, la nieta de María, escribió en 1987 un libro llamado Invisible en el Titanic. Música. La historia de María Hernández, a partir de las cintas de audio y el diario de su abuela. Música. El diario, guardado durante 70 años, tenía anotaciones previas, música durante y posteriores al viaje. Las páginas del Titanic estaban empapadas de agua salada, pero claras. La entrada del 14 de abril de 1912, música compuesta horas antes del choque, decía: «Este barco me llevará a la libertad o al fondo del mar».
Ambos lugares me dan miedo. El libro de Patricia descubrió cosas que los historiadores habían pasado por alto. La presencia de pasajeros negros más allá de Josep Laroche, la discriminación racial en botes salvavidas y las condiciones de los supervivientes de tercera clase al llegar a Nueva York. En las décadas de 192.000, historiadores comenzaron a mirar el Titanic a través de lentes de raza, clase y género. Las estadísticas eran atroces. Sobrevivieron el 62%, música de los pasajeros de primera clase, el 41% de segunda y solo el 25% música de tercera. Y entre los viajeros de tercera clase no europeos, la tasa de supervivencia fue aún menor. María había sido una anomalía estadística, una mujer negra que viajaba con papeles falsos en tercera clase y que había sobrevivido cuando el sistema estaba hecho para que ella muriera. En 2012, en el centenario del hundimiento, Nueva York develó una placa en el Bronx, cerca de donde María pasó sus últimos años. La placa reza: en memoria de María Hernández, 1888 a 1982, y todos los pasajeros invisibles del RMS Titanic, cuyas historias fueron borradas por el racismo y el clasismo. Música. Carmen, la hija de María, habló en la ceremonia. Mi madre nunca se perdonó por sobrevivir. Sentía que su vida había sido pagada con la muerte de Thomas y otras 1.516 personas, pero ahora sé, su supervivencia fue música, resistencia, su silencio fue supervivencia y su voz fue valentía. El testamento de María habría interrogantes. Música. ¿Cuántas otras historias del Titanic permanecían ocultas? Los historiadores calculan que entre 100 y 150 pasajeros de tercera clase nunca fueron identificados en los manifiestos. Muchos viajaban con boletos falsos, documentación falsa o nombres falsos. En 2018, investigadores de la Universidad de Southampton llevaron a cabo un estudio de polizones del Titanic utilizando métodos forenses modernos para cotejar registros de embarque, listas de sobrevivientes y registros de inmigración. Encontraron al menos 23 inconsistencias, personas que probablemente viajaron en el Titanic, pero que nunca fueron registradas. Entre ellas estaba M. Sánchez, nombre falso de María Hernández que no se descubrió hasta 70 años después. Después, los investigadores se preguntaron, si María estuvo escondida durante 7 décadas, ¿cuántos más permanecen ocultos para siempre? Música. El Atlántico tiene sus misterios. A 3.800 metros de profundidad, los restos del Titanic música se descomponen. Los científicos calculan que para 2030 el barco se habrá derrumbado por completo. Cuando eso ocurra, el último rastro físico del desastre se habrá ido. Pero las historias no están en el acero oxidado del fondo marino, sino en las voces de quienes fueron callados y que ahora hablan. María Hernández fue una de esas voces y cambió la historia del Titanic como la conocemos. La historia misma, quién la cuenta, quién la escucha y quién es olvidado. La historia de María Hernández abre la puerta a una pregunta. ¿Qué es sobrevivir? Por 70 años, María, música, respiró, comió, trabajó, dio a luz, técnicamente vivió, pero en sus propias palabras, no viví, solo respiré. El desastre del Titanic la marcó de por vida, visibles e invisibles. Las cicatrices en sus manos eran visibles, deformados los dedos por congelación, agrietada la piel por décadas de trabajo en lavanderías,
entumecidas las articulaciones por hipotermia tras 6 horas en el bote plegable A. Pero las heridas psicológicas eran más profundas. Patricia Méndez, en el libro de su abuela, dejó registrado conductas que hoy identificaríamos como trastorno, música de estrés postraumático, sueños repetitivos de ahogo, imposibilidad de. Se sumergía en agua fría, temía a los lugares cerrados, música, y, sobre todo, se desconectó emocionalmente de todo el mundo. Mi mamá nunca nos abrazó, recordó Carmen en una entrevista de 1995. Nos daba de comer, nos vestía, nos defendía de todo peligro, pero no recuerdo un te quiero. Ahora entiendo. Había cerrado esa parte de sí misma. Amar era perder y ya había perdido demasiado. El ejemplo de María es un ejemplo de un costo olvidado de los desastres pasados, psicológico para sobrevivientes de grupos marginados. Mientras que los supervivientes adinerados del Titanic recibieron apoyo psicológico básico, los supervivientes pobres, en particular las mujeres de color, fueron abandonadas a su suerte. Nunca fue a terapia. La salud mental para mujeres negras inmigrantes en 1912 música no era un concepto. Debía continuar, ser fuerte, no mostrar debilidad, y lo hizo a un costo enorme. Su silencio de 70 años no fue cobardía, fue supervivencia calculada. En una sociedad que ya la trataba como inferior por su raza y género, reconocer trauma psicológico habría sido visto como debilidad. Relatar su experiencia en el Titanic habría generado publicidad no deseada y dudas sobre su veracidad. ¿Quién lo hubiera pensado?, se preguntó María en una entrevista de 1982. Los periódicos de 1912 apenas mencionaron a los pasajeros de tercera clase. Cuando lo hicieron, nos llamaron inmigrantes música en forma despectiva. Una mujer negra que dice que sobrevivió al Titanic habría sido considerada una aprovechadora, música, mendigando o simplemente ignorada. Tenía razón cuando Joseph LaRoche, el único pasajero adulto negro del Titanic, pereció en el música hundimiento. Los periódicos de la época apenas lo mencionaron. Su viuda tuvo que batallar años para ser indemnizada. El silencio era su armadura, su prisión. Mientras grababa con Patricia en el 81 a 82, María habló de sueños que tenía. Música. Sueño que estoy en el agua. Otra vez. Oigo los gritos, pero esta vez, cuando el bote plegable emerge, nadie me echa una mano para subir. Me ahogo y todos me miran. Despierto cuando el agua entra en mi boca. Pero María también demostró una resistencia increíble. Música. A pesar del trauma, trabajó durante 66 años. Crió a 2 hijos sola tras la muerte de su esposo y sobrevivió en una sociedad que los discriminaba por raza, género y condición de inmigrantes. Su decisión de hablar finalmente a los 92 años. Fue una liberación. Patricia lo explicó. Tras la primera entrevista con el periodista del Times, mi abuela parecía más liviana, como si se hubiera quitado de encima una carga que había cargado durante 70 años. Música. En sus últimos meses sonrió más de lo que la había visto sonreír en toda mi vida. El testimonio de María también impactó a otros. Algunos supervivientes del Titanic, música que todavía estaban vivos en 1982, llamaron a María tras el artículo del Times. Una mujer de 94 años. Sobreviviente de segunda clase, le escribió: «Durante 70 años me sentí débil por no poder olvidar. Tu canción, Música,
me demostró que no estaba sola en mi sufrimiento. Patricia Méndez se dedicó académicamente a investigar música, trauma histórico en comunidades marginadas. En 2010 lanzó Música, Cicatrices Invisibles, Trauma Racial y de Clase en Desastres del Siglo XX, a través de la historia música de su abuela como estudio de caso. El libro plantea que los desastres no tocan a todos por igual. El Titanic no fue solo un desastre marítimo, fue un iceberg flotante de desigualdad social. Quién vivía y quién moría dependía de la clase, la raza y el género. María Hernández cargó con ese doble trauma durante 70 años. Su decisión de hablar finalmente liberó no solo su historia, liberó las historias música de cientos de otros invisibles cuyas voces fueron silenciadas por el tiempo, el racismo y el olvido interesado. Música. En su última entrevista, 3 semanas antes de morir, María pronunció algo que Patricia nunca olvidaría. Por 70 años, el Titanic fue música mi secreto. Ahora soy el secreto del Titanic. La verdad que la historia no quería revelar. Esa verdad sigue siendo pertinente hoy. En cada desastre, los más vulnerables son los que más sufren. En cada tragedia histórica hay Marías, invisibles en el momento, olvidadas por décadas, recordadas cuando ya es demasiado tarde. El 15 de abril de 2025 se cumplen 113 años del hundimiento del RMS Titanic. En Belfast, Música, Southampton y Nueva York se llevaron a cabo memoriales. Se dijeron los nombres de las 1,517 música víctimas. Thomas Bennett, carpintero irlandés, tercera música clase, cuerpo nunca recuperado. Pero también se leyó otro nombre recién añadido a los monumentos, María Hernández, sobreviviente 1912 a 1982. No murió en el Titanic, pero el Titanic mató algo en ella. Los organizadores consideraron que su historia merecía ser contada entre las víctimas. Patricia Méndez, ahora de 67 años. Acudió a la ceremonia en Nueva York con el diario de su abuela, que se guarda en el Museo Marítimo del South Street Seahord. Mi abuela pensaba que el Titanic la había arrastrado al fondo del mar, dijo en su discurso, pero estaba equivocada. La arrastró a algo peor, a un mundo que la trataba como si fuera igual de desechable en la vida que en la muerte. Un mundo en el que sobrevivir no te aseguraba ser vista, escuchada, recordada. La historia de María revolucionó la forma en que se enseña sobre el Titanic. Los currículos escolares de Nueva York ahora incorporan su historia junto con las tradicionales. Los alumnos descubren que el Titanic no fue solo una historia de amor de barco insumergible. Fue una lección brutal sobre desigualdad, música, racismo, y sobre cómo la sociedad valora unas vidas por encima de otras. En 2021, Música, una calle en el Bronx fue nombrada María Hernández Way. La comunidad afrolatina respaldó la candidatura de María. Ella representa a millones de nosotros, sobrevivientes de desastres, pero permanecen ocultos. Gente cuyas historias no merecen películas, música de Hollywood. Gente que lleva traumas que la sociedad ignora. Música. El legado de María va más allá del Titanic. Su historia ha sido objeto de estudios sobre otros desastres históricos, música, y sobre la experiencia de los supervivientes de grupos marginados. Tras el huracán Katrina, en 2005, por ejemplo, los investigadores observaron que las noticias se centraban en víctimas blancas, mientras que las narrativas de comunidades negras eran invisibilizadas. Algunos señalaron como precedente histórico de este patrón
El caso de María Hernández. En la música, pandemia de COVID-19, cuando trabajadores esenciales, desproporcionadamente personas de color e inmigrantes, música, morían a tasas alarmantes, activistas dijeron, los invisibles del Titanic, para ilustrar esta disparidad. Patricia Méndez sigue rescatando historias perdidas. Su último proyecto, Voces del Huracán María, recopilando historias de sobrevivientes del huracán de 2017 en Puerto Rico, muchos de ellos ancianos de comunidades rurales, cuyas historias fueron pasadas por alto por los principales medios de comunicación. Música. Mi abuela me enseñó que la historia no es solo lo que está en los libros, dice Patricia. Música. Es también lo que se borra, se silencia, se olvida. Mi misión es rescatar esas historias antes de que se desvanezcan para siempre. Los restos del Titanic música se siguen descomponiendo en el fondo. Del Atlántico. Para 2030 el barco se habrá hundido por completo. El metal regresará al mar, pero las historias quedan grabadas en testimonios, diarios y la memoria música colectiva. En una de sus últimas grabaciones, María declaró, «Durante música 70 años me pregunté, ¿por qué viví? ¿Por qué yo y no Thomas? ¿Por qué yo y no las 1,516 personas que se ahogaron? Ahora, a los 94 años, creo saber la respuesta. Sobreviví para narrar la verdad incómoda que la historia oficial. No quería recordar. Esa verdad es sencilla, pero poderosa. En cada desastre, los más vulnerables son los que más sufren. En cada desastre hay sobrevivientes cuyas voces son silenciadas por racismo, clasismo y marginación. En cada tragedia histórica, música, hay Marías, invisibles en el momento, olvidadas por décadas, recordadas cuando es casi demasiado tarde. El 3 de noviembre de 1982, música, María Hernández falleció en paz. Sus últimas palabras, según Carmen, fueron, «Thomas, ya voy, perdona la tardanza». Fue enterrada con una fotografía que había guardado durante 70 años de ella y Thomas en Southampton, 2 días antes de que zarpara el Titanic. La tumba de María en el cementerio Woodlawn es visitada con frecuencia. La gente trae flores, mensajes, pequeñas cosas. Muchas son mujeres de color que comentan cosas como, «Tu historia importa. No eras invisible para nosotras. Gracias por hablar finalmente». Ese es el legado de María Hernández. No solo narrar su vida, sino inspirar. Otros invisibilizados a relatar sus historias, a exigir su espacio en la historia, a reiterar que sus vidas, sus traumas y sus supervivencias importan. El Titanic se hundió música hace 113 años, pero sus lecciones siguen siendo apremiantes. Música sobre desigualdad, sobre a quién se valora y a quién se descarta, sobre el coste humano de sistemas injustos y sobre el poder de los testimonios que desafían las narrativas oficiales. María Hernández fue invisible durante 70 años, pero decidió hacerse visible, escuchar y ser recordada. Cambió para siempre la forma en que conocemos no solo al Titanic, sino a la historia misma. Y mientras alguien recuerde a María Hernández, los fantasmas del Titanic nunca desaparecerán. Su voz estuvo callada durante 70 años, pero ahora es para siempre.